Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Me hice una pregunta hace un par de semanas atrás y a la luz de eso preparé un tema. ¿El cristiano tendrá carácter o será muy blandengue? ¿El cristiano realmente será de armas tomar o será de esos que no, mejor no digo nada para no tener problemas? Entonces me di a la tarea de preparar una enseñanza que nos ayude a entender qué es tener carácter, pero carácter como un hijo de Dios. Diferente a ser malcriado, diferente a ser altanero, diferente a ser lo otro. Es cómo ser o cómo tener un carácter, los que conocemos al Señor, que sea un carácter positivo. Vino la segunda gran pregunta que me hago, que es tener carácter. Porque escuchaba a un profesional en estas áreas diciendo que hemos entendido mal el concepto de carácter, porque lo hemos colocado en dos categorías: el carácter fuerte y el carácter débil. Entonces una persona que es agresiva, que es gritona, que es mandona, decimos, ese hombre tiene un carácter fuertísimo. Y aquel que es más pasivo, tranquilo, que todo le resbala, ese tiene un carácter débil, no responde. La verdad, decía él, estamos equivocados. El hombre que es altanero, gritón, vociferón, etcétera, tiene un carácter muy débil. Se sube con cualquier chispa y se incendia cualquier bosque de una forma muy fácil. Pero el que tiene y se para en la raíz, eso no es así. Ese no tiene un carácter débil, tiene un carácter fuerte, porque puede controlar sus emociones, puede tener la oportunidad de decir, eso no se hace así, o en otro momento decir, bueno, hagámoslo de esta otra manera. Es una persona que logra manejar su carácter. Entonces, como sé que a veces hay términos que nosotros entendemos, damos por seguro, pero no sabemos cuál es su verdadero significado, le preguntaba, ¿qué es carácter? ¿Qué es carácter? Carácter. Y me encontré esta definición muy linda. Carácter es tener una marca o como una operación, una incisión en nosotros que nos describe tal cual somos. En las circunstancias, no importa en cuál sea, nos mantenemos ecuánimes. Es ese concepto. El carácter es como una marca que usted se ve y dice, mejor no contesto, mejor no digo. Se ve eso aquí en su mano, su incisión, y dice, no voy a hacer nada porque no me conviene, no es justo, no es correcto, no es la verdad. Hay que tener un control de las emociones, y a esa situación la mayoría nos afecta, y ahí es donde la mula bota Genaro. Es donde realmente uno no sabe con certeza las cosas. Entonces resulta que la palabra carácter viene del griego, ni siquiera es una palabra latina o ladina, es una palabra que viene de otro lugar para nuestro idioma. La palabra carácter significa marca. Es decir, alguien puede verlo a usted y decir, ese es fulano de tal. No importa si está lloviendo, no importa si está llorando, no importa si tiene hambre, ese es el mismo por siempre. Se le reconoce como eso. Voy a darles un ejemplo que nada tiene que ver con el tema, pero que me ayuda a ilustrarlo. Hay compañías que les importa una peseta si usted les compra o no les compra una gaseosa, que es la Coca-Cola. A ellos no le importa que usted no le compre, no le importa que los evangélicos no le compremos. Y lo demostraron muy claramente en un video esta semana. Ustedes saben que en Estados Unidos se pueden personalizar las bebidas. Coca-Cola, que antes aparecía, yo me encontré una vez un rótulo que decía eso, Coca-Cola, y aparecían dos nombres, y me encontré, decía Ricardo y Cintia. Y dije, qué raro, interesante, los matrimonios en la iglesia, Ricardo y Cintia. Pero dice un hombre, ¿quieren saber ustedes qué sucede?
trató de personalizar en la computadora su gaseosa y decía así: Jesús te ama. Y le aparece una pantalla, dice: eso no es posible. Bueno, entonces dijo: voy a ver, Alá te ama, la acepta. Krishna te ama y la acepta. Satanás te ama y la acepta. Y la vuelve a hacer. Vamos a ver si ve que me equivoqué. Jesús te ama. Y ¡pluc! Le bloquea la compu. ¿Por qué? Porque a la Coca-Cola no le importa si usted toma o no toma. Somos nosotros los que le damos la plata a ellos. Pero ellos tienen una marca que nos venden esa marca y no están interesados si usted es evangélico o no, pero sí están opuestos al amor de Jesús o al conocimiento de la gracia de Dios. Es decir, eso es una marca. Tienen un carácter claro. No me importa si los cristianos no hacen, mientras los demás lo puedan hacer. Ok, regreso al tema. El Hijo de Dios, hay dos conceptos. Entonces dije, carácter de un Hijo de Dios. Si quiero definir la palabra carácter, ya le dije, es una marca. Es una marca en nosotros. Y si quiero pensar un poco en la otra frase, un Hijo de Dios es alguien que sale de las entrañas de Dios. No puede ser hijo de Dios alguien que no nazca de nuevo de Él. Porque no podría ser hijo de Dios. Seríamos hijos de Juan o de Perico o de María, pero no seríamos hijos de Dios. Entonces, para tener carácter de un hijo de Dios, es alguien que está definido en quién es, con lo que quiere hacer, juntamente con haber aceptado a Cristo como su Salvador en algún momento de su vida. Ese es un hijo de Dios. Y la persona que se mantenga incólume, será una persona que tiene carácter correcto. Bueno, rápidamente le voy a compartir 7 características de un verdadero hijo de Dios. Rápidamente. No tengo el tiempo para quedarme en cada una de ellas mucho rato, nada más las voy a mencionar. El primer elemento que usted debe tener está en Juan 13:35. Es la primera característica para que lo sepa si usted es hijo o no es hijo de Dios. Dice el Evangelio de Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, ese es el primer elemento. Un hombre y una mujer cristiana que no tenga amor por su prójimo está sentado en el lugar equivocado. Si esa persona me cae mal porque me hace una cara cada rato. Uy, es que es hasta que esa tipeja que me cae tan mal. Y uno dice, ¿pero le has hablado? No, entonces ¿por qué sabe que le cae mal? Es que no sé, yo la veo así como yo. Y entonces tiene un concepto que los que están a mi lado, esos sí son buenos, amorosos y tiernos, pero los que están fuera de mí me ven raro. Y no solo ven lo raro, que yo lo enjacho. Y ya lo reto. ¿Por qué? Porque en el ambiente cristiano deberíamos de decir, yo amo a las personas, sea como sean y estén donde estén. Ese es el primer elemento. Si usted no tiene amor por el que está a su lado, por eso es que a mí me preocupa mucho cuando usted sale, se va, y no saluda, ni permita que le saludamos. Casi que agarraron de la cola, por ahí, venga, despídase. Hay otros que ni siquiera les preocupa saludar. Termina el culto, han alabado a Dios. En el momento que dicen gloria a Dios, amén, shalom, shalom, cambia su rostro y ya es invisible. Y chupulún se van. ¿Conocen a alguien así? Yo sí. Parece Brand del Monte, decía mi mamá. Sí. Por eso es que uno, ¿cómo usted se va a ir sin saludar a alguien? O escabullirse allí, pasándole por encima a la gente para que no me vean. Estamos en el lugar equivocado del amor de Dios. Acuérdese a Jesús cuando llegaron a molestarlo mientras él predicaba. Y Jesús dijo, ¿pero qué es esta barbaridad? No me ven que estoy predicando. No pueden esperar a ese para más tarde. Aquí estoy en una unción que se está derramando el poder de Dios. Y a ustedes se les ocurre no solamente bajar a ese hombre que huele feo, sino interrumpir el culto. Así somos algunos. Y Jesús los ve bajar, ora por él y se van. Y le han dicho a Jesús hace un momentito, allá afuera están tus hermanos,
Ahí está tu madre. Dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí adentro haciendo la voluntad. Jesús nos enseña la importancia del amor como un elemento claro en usted y en mí. Si no amamos, nunca podremos ser amados. Porque se recibe lo que se cosecha, lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra. Okay. Segunda característica. Está en Juan, capítulo 14, verso 15. Dice este texto: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Hablábamos de amor en el texto anterior. Si ustedes realmente aman a Dios o amamos a Dios, dice, deben obedecer. Ese es un principio en un verdadero hijo de Dios, ser obediente. Ninguna persona desobediente pertenece al reino de Dios. Ninguno. Por eso uno tiene que ser obediente. Obedezcan la palabra. Hagan lo que la palabra dice. Hagan lo que le dicen las autoridades. Hagan lo que las personas le indican. Por ahí no. Y uno quiere irse por ahí, ¿cierto? Tardan en poner un rótulo que dice no tocar y todos tocamos. Cuando Andrea, nuestra hija, estaba muy chiquita, y ahí va a estar viendo ella. ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo pagar? Ella le gustaba hacer las cosas, pero cuando ella le daba la gana. Entonces le decía, Andrea, trae tal cosa, y se hacía la loca. Andrea, y nada, era como lo contrario a lo que uno dijera. Si yo decía rojo, era azul. Entonces un día lo aprendimos y dijimos que nadie lave los trastos en esta casa. ¿Sabe quién fue a lavar los trastos? Andrea, porque era el concepto que nadie lo haga, entonces hay que llevar la contraria. Yo quiero ser. Entonces, Andrea, cantarte tal canción. Entonces, que nadie cante en esta casa, que nadie cante La Mochila Azul. Y entonces terminaba cantando alguna canción, porque es llevar la contraria. O sea, así son muchos. No obedecen. Dios dice, obedecen la palabra, y la gente se desvive por desobedecerla. Tercer elemento, rápidamente. Está en 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La tercera característica es una persona que busca la santidad. Agradar a Dios, crecer, conocer más, obedecer más, hacer más por demostrarle a Dios que realmente uno anda tratando de pellejearla y hacerlo bien. El carácter de un hijo verdadero de Dios está enmarcado en lo que es la santidad. Aquel que se aparta de su pecado y de sus prácticas para vivir una vida tratando de ser lo mejor posible y ser mejor hoy que lo que fuimos ayer. Si nosotros no fuimos hoy mejor que ayer, no estamos en el camino correcto. La cuarta está en Filipenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Dice Filipenses, nada hagan por contienda, tampoco lo hagan por vanagloria. Antes bien, con humildad, esa es la palabra clave, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, Pablo podía jactarse. Pablo podía rajar. Pablo podría imponer sus dotes de orador, sus dotes de predicador, sus dotes de intérprete de la Biblia, de defensor de la palabra. Pero Pablo dice, nadie puede considerarse superior a otro. Un cristiano verdadero debe de tratar a las demás personas con el mismo respeto con que usted esperaría que le respetaran a usted. Nadie. Mire, por más arrogante, por más dinero, por más apellido, por más de todo que usted tenga, no puede ser ni será nunca mayor al que está a su lado. Aunque usted vea que no le simpatiza mucho, ese tiene un valor en el reino impresionante. Los niños, dice, ocupan el primer lugar en el reino. La quinta cosa, la quinta característica, está en 2 Corintios 5:7.
porque por fe andamos, no por vista. Un verdadero hijo de Dios es una persona que tiene fe. Fe. Si no tenemos fe, no estamos en el lugar correcto. Y hay que confrontarnos. Nosotros muchas veces actuamos sin fe. Y lo vemos que, no sé, estoy tan angustiado porque ya hoy es 26. Yo hoy es 26 y no he podido pagar. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Sí, esa es mi experiencia hoy, porque no tengo todo lo del banco. Pero todavía me queda un domingo. Y es fin de mes. Pero ¿sabe qué está haciendo el diablo? No va a venir la gente. Van a pagar hasta el 30. Van a entregar el diezmo hasta el 1 o el 2 del siguiente mes. No, la verdad es que hay que tener fe en que Dios va a hacer un milagro, ¿o no? Un milagro. Y uno tiene que creerle a Dios sobre todas las cosas, porque si Él lo permitió a usted meterse en ese berenjenal, tendrá la oportunidad de salir de ese lugar o de esa chayotera, poder salir de esos bejucos. Porque si se metió y Dios lo metió, Dios lo saca. Ténganlo por seguro. Pero hay que tener fe. La sexta característica está en Santiago, capítulo 1, verso 12. Vea qué interesante esta. Bienaventurado el varón, y yo diría, y la varona, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este elemento se llama perseverancia. Quien es perseverante verá la cosecha recogerse. Quien es perseverante verá ver terminada la casa. El que es perseverante verá a sus hijos en el altar pidiéndole perdón a Dios. La que es perseverante o el que es perseverante podrá ver las cosas porque no se devuelve a medio camino, sino que llega hasta el final y dice: Señor, aquí llegué. Aquí llegué, aunque me critiquen. Aquí llegué, Señor, hasta el puro final. Y cuando uno llega hasta el puro final, dice: Señor, gracias porque no me devolví. Gracias porque no di mi brazo a torcer, sino perseverancia. Y una séptima, aunque no es la última característica, es una persona que busca, ama y anhela tener una comunión con el Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas 5, verso 22 y verso 23. Porque es la búsqueda del fruto del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces le he mencionado 7. Se las voy a repetir rápidamente para atrás. Buscar una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Perseverancia, fe, humildad, santidad, obediencia y amor. 7 características que deberíamos de tener los hijos del Señor. La pregunta que yo me hago en esta noche es: ¿cuántas de esas 7 tenemos? ¿O cuántas de estas 7 nos faltan? Porque las que nos faltan, recuerde que el carácter es alguien que tiene una marca. Si nos falta alguna de esas 7, le digo, hay más que 7. Hay más de 7. Solamente menciono estas muy simbólicas, muy claramente definidas en la Escritura. Pero uno tiene que hacerle la fuercita. Ok. Entonces, ahora quiero mencionarle 3 características de nuestra actitud en adoración. Las primeras eran 7 características de un verdadero hijo de Dios. Pero ahora ese hijo de Dios en la iglesia adorando a Dios, adorándolo. Y me gustaría que ustedes me acompañaran a la lectura del Salmo 24, verso 3 y verso 6, del 3 al 6. Salmo 24, del verso 3 hasta el 6. Dice: ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es decir, alguien tiene que subir. Hay permiso de Dios para subir. Dice: ¿quién va a subir al monte de Jehová? ¿Y quién va a estar en su lugar santo?
Entonces nos dice, ¿quiénes pueden? Los que tengan limpio las manos, quienes tengan un corazón puro, los que no hayan elevado su alma a cosas vanas y tampoco hayan jurado con engaño. Entonces dice el verso 6, esta persona que subió al monte santo o que estuvo en el lugar santo, que sus manos estaban limpias, que su corazón estaba puro, que no se elevó a cosas vanas ni ha hecho juramento con engaño, dice, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Qué delicado es cuando uno no tiene el corazón puro ni las manos limpias para tocar un instrumento o para levantárselas al Señor. Y no es que Dios quiera castigarnos porque andamos con pecado y venimos al templo. No, es un bonito momento para que Dios nos perdone cuando usted le pide perdón a Dios. Y poder ingresar a la adoración, tanto el músico que nos lleva a la presencia de Dios como el que dirige para que nos introduzcamos, o para usted el poder adorar a Dios, tiene que ser con un corazón limpio y unas manos limpias. Y cuando jure, que no jure con engaño y que no ande metido en cosas vanas. Esos son los elementos que nos va a dar el Señor. Entonces hay una necesidad. La primera característica de un adorador es alguien que desea acercarse a Dios. Tener oportunidad. Yo no sé usted, pero cuando yo escucho unas canciones como de Marcos Vidal, que le dice en el disco, en el álbum Cara a Cara, solo quiero algo. No importa si está Moisés, no importa si está el arca, no importa si está, no, solo quiero un momento, mirarte cara a cara. Nada más, eso me basta, dice Marcos. Entonaron una canción hace un momento de Montero, que hay momentos donde deberían de ser eternidad. Él dice, quiero fijarme en Dios y quedarme embelecido viendo a Dios, nada más. No me importa si ahí están los ángeles con arpas o sin arpas, con guitarras o con maracas. Yo quiero verlo. Yo quiero quedarme viéndolo. Esa es la actitud del adorador, que quiere venir a la iglesia porque anhela acercarse a Dios. Cuando nosotros les decimos, aquí está el altar preparado para venir, y vienen 2 o vienen 3 o vienen 6 a postrarse, otros deciden postrarse en los asientos, otros deciden ponerse en otra cosa, pero ni se postran ni adoran. Entonces dice, yo digo, no vino al lugar correcto. No vino, ¿para qué vino? Una persona que venga a la iglesia y no aprovecha la adoración, sino que está contestando mensajes, o está contestando algo, o está haciendo algo en el momento de la adoración, perdió el tiempo. Mejor se hubiera quedado en la casa, lo hubiera aprovechado más. Entonces, el verdadero hijo de Dios en el altar debe de buscar a Dios. Debe de buscar a Dios para tener una intimidad, algo más cercano, algo para parecernos más a Él. Es decir, es tener hambre de la presencia de Dios. Pero sabe una cosa que es una verdad: querer no solamente acercarse a Dios, es que el Señor anhela que usted se acerque. Él dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan, de ellos es el reino. Y le dice a Pedro, usted quédese calmado, ¿oyó? Gordo, quédese calmado, dejen los niños aquí tranquilos, porque Él es lo que está haciendo. O el Jesús que baja de la montaña acompañado de Pedro, de Jacobo y de Juan. Ha habido un momento extasioso allá, se ha transformado el ambiente, aparece Elías y Moisés, bajan y Jesús encuentra a los 9 restantes discípulos en una discusión. Pero un padre trajo a su hijo que se tiraba al fuego, se tiraba al agua, y tenía un demonio que la atormentaba, y ellos no pudieron, porque ellos, la verdad es que ahorita lo atiendo un momentito. Es que yo veo que hay como relámpagos allá, ¿verdad, Santiago? Andrés. Sí, mira. Uy, se puso clarito. Pero ¿puedo orar por mi hija? Sí, ahorita, un momentito. Pero saben, nunca sacaron el demonio de aquella criatura. Cuando el Señor baja y escucha la historia,
ora por aquella persona y es liberada. En ese momento es liberada. Cuando esa persona es liberada, ese momento es tan extraordinario porque era un padre que quería, anhelaba que su hija estuviera bien, pero no la llevó al templo, no la llevó al sacerdote, no la llevó a ningún líder religioso, se lo llevó a Jesús. Pero como Jesús no estaba, estaban sus discípulos, pero los discípulos tampoco estaban. Su corazón estaba lejos de ahí, no cerca, para escuchar lo que el Señor hizo. Y dijo, fuera, y quedó libre. Punto. Es decir, el primer anhelo en nosotros es acercarnos a Dios. Anhele acercarse a Dios. Anhélelo, parecerse más, estar más íntimo. Como cuando uno va a un lugar y uno quiere sentarse en los asientos de adelante. Entonces uno llega temprano porque quiere el mejor lugar, más cerca de la mesa principal. Ojalá bien cerca de las personas que van a estar dirigiendo para sacar unas fotos o para escuchar mejor. Ese es el anhelo. Cuando uno va a la iglesia, buscar el lugar que yo diga, aquí es donde yo me voy a encontrar con Él. ¿Sabe? Hubo un hombre llamado Zaqueo, que él sabía que Jesús iba a pasar por un lugar y no se quedó allá en la presa de gente, sino que se subió al árbol. Y desde el árbol el hombre, porque era chiquitillo como yo, él estaba desde arriba viendo pasar a maestro. Y cuando Jesús iba a pasar por ahí, Jesús ya sabía que había un hombre que deseaba verlo a él y que había buscado un lugar cómodo para verlo desde cierta altura. Y Jesús pasa a la par del sicómoro y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué haces ahí arriba? Y él le dice, esperando que pasaras. Esperando que pasaras. Y Jesús le dice, pues yo también. No es que voy para tu casa. ¿Para mi casa? Sí, para tu casa. Y se bajó rapidísimo, ni esperó a Jesús. Se fue soplado a la casa porque sabía que la presa era mucha y iban a durar mucho rato llegando. Le dijo a la esposa, prepare comida. Prepare una buena comida porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué interesante. Buscó un lugar de donde tener más relación y más intimidad con Jesús. Nosotros debemos de aprender como carácter de un cristiano es buscar tener intimidad más cercano del Señor. Segunda característica para venir al altar es tener un corazón puro. Yo sé que Dios quiere bendecirnos, sé que Dios quiere ayudarnos, pero cuando uno tiene un corazón que es un corazón es un corazón que tiene sus problemas, al Señor no le importa. ¿Sabe qué interesante? Si en este momento entrara un alcohólico, llegara aquí al altar y dijera, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, más de algunos diríamos, no, porque está borracho, no sabe lo que está haciendo. Muchos diríamos, ¿quién lo dejó entrar? ¿Cómo es posible que las servidoras están detrás del palo? ¿Cómo es posible que esa persona borracha llegó aquí al altar? Pero no sabe que esa persona tiene una necesidad y si entró es por algo. Si entró es por algo y si nadie lo detuvo, tenía que llegar aquí al frente y pedir una oración. Mire, ¿cuántos han tenido una experiencia con el Señor como esa en un encuentro especial allí, en medio de su borrachera? Porque hay que tener, sí, manos limpias. Pero el Señor sabe, cuando uno viene delante del Señor, no puedo tener manos limpias hasta que me acerque al que me puede limpiar las manos. Y nadie puede tener manos limpias si no se las limpia el Señor. Si su sangre no se es derramada, nunca seremos limpios. Nunca. Seremos el mismo pecador de ayer y de antier. Por eso, cuando una persona viene y dice, ay, no, usted no puede tomar la Santa Cena porque usted no es miembro de la iglesia. ¿Quién dice que la Biblia enseña eso? Siempre que la tomen, háganlo en memoria de mí, no de la denominación. Siempre que la tomen, no pasen lista a ver si pertenezco al grupo de líderes y laicos. No. Si la persona la toma, es bajo su responsabilidad. Por eso decimos que Pablo enseña que el que come y bebe la sangre de Jesús en el sacrificio, muerte y enfermedad está acarreando para él. Por eso es que uno los lleva antes de comer. Por eso es que es preocupante cuando los niños van a tomar la cena del Señor y los padres no le hemos explicado. Es un fresquito y una galleta para ellos. Por eso, cuando se explica
y se dice, vamos a hacer una oración, porque la oración es ponernos en cuentas con Dios, porque no queremos morirnos al salir de aquí por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, cuando usted y yo escuchamos la oración del que dirige la cena del Señor y dice, pidámosle perdón a Dios, aprovechese de ese vagón y móntese, porque es ahí donde uno tiene la libertad de tomar la cena del Señor, porque la única manera que estemos limpios es que Él sea el que nos limpie, no hay otra forma. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita? Okay. El tercero de esos aspectos es no entregado a cosas vanas. ¿Usted sabe cuando hablamos de cosas vanas, a qué se refiere? A cosas que hacemos sin valor, a cosas que hacemos que realmente no importan, que si no las hace usted, no importa, que si las... En algunos momentos yo voy en el carro, voy al más por menos, y de repente pongo en la radio y algo están dando, una noticia la están dando ahí, y yo llego al más por menos y no quiero bajarme, porque quiero terminar de oír la noticia, pero necesito bajarme porque me están esperando que regrese con la carne para almorzar. Y yo tengo que terapiarme y decir, hace 2 minutos ni sabía esta noticia ni me importaba, así que ¿por qué voy a quedarme en el carro? Entonces me bajo, voy, hago la compra y si regreso y sigue la noticia, perfecto, y si no sigue, perfecto. Lo que quiero decirles es que allí, este es un concepto de cosas vanas, porque hay momentos en que no me importaba, ni tenía razón, ni tenía conciencia de esa noticia. ¿Por qué me va a impedir hacer la vuelta rápido para regresarme? Por eso es que la gente no hace ir a la iglesia hoy, no, es que el único día que tiene libre la muchacha que me hace las uñas es el jueves. Ah, caray. Ah, caray. Solo el jueves me puede hacer las uñas, sí. Si es aquí hermanita de la iglesia, entonces ni la hermanita de la iglesia ni ella que le van a hacer las uñas viene porque están en las uñas. Mire, eso es vanidad. Discúlpeme que lo diga, pero es vanidad. ¿Por qué no lo puede hacer en otra hora? Ay, es que hágalo después del culto, es que es muy tarde. Ahí está. Ya usted valoró, más luego el culto es muy tarde. Es muy tarde. ¡Yuhu! Hay una recompensa. La Biblia dice que vendrá bendición y justicia para nosotros. Entonces, les he hablado de 7 características de un verdadero hijo de Dios y su manera de adorar. Pero ahora te voy a compartir el testimonio de 6 que tenían un carácter bien claro de lo que era definirse por Dios. Vamos a ver 6 personajes bíblicos. Algunos o la mayoría o todos ustedes los conocen. Uno es José. ¿Se acuerdan las palabras de José cuando fue seducido por la esposa de su patrón? Dijo él, yo puedo decidir sobre toda la casa de mi amo, pero sobre usted no, porque usted es la esposa de él. Es que si no te quedas grite lo que quiera. Y ella grita y él corriendo, ella lo arrebata, le quita sus ropas, pero sabe, él fue a la cárcel. Y en la cárcel no dijo, qué injusto Dios, ¿cómo es posible? A mí que soy un hombre honesto, esa jezabélica mentirosa, por culpa de ella estoy en la cárcel. Silencio total. Aparece de repente un copero y un panadero. Un sueño que tuvieron. Uno de ellos iba a morir en 3 días. El otro iba a regresar al lado del rey. Y cuando pasa aquello, él le dice, nada más acuérdense que yo estoy aquí. Pasaron las semanas, los días, los meses, los años. Y la Biblia no nos dice que él decía, qué bárbaros esos, ¿verdad? Les hice un favor, más a ese copero que le dio oportunidad de regresar otra vez al del rey, que puede saludar, comer, disfrutar de la comida del rey. Y yo aquí, no vuelvo a orar por nadie, olvídese, ni le vuelvo a interpretar sueños a nadie, olvídelo. Es unos vagabundos majaderos. Y comienza uno. No, José nunca se ensució el corazón.
Y lo vemos que cuando vienen sus hermanos, usted conoce la historia, los ve, les hace a ellos el agua un poquito espesa para que sepan lo que había pasado. Pero dice que él lloraba por dentro porque quería revelarse que soy su hermano, el que ustedes vendieron. Dios me ha bendecido. Pasé de una túnica de colores a ser el segundo en el palacio del rey. Él es un hombre de carácter. 17 años tenía cuando comenzó su peripecia. Y todos los años de él fueron en progreso, avanzando. El segundo personaje que tiene un carácter especial, ustedes lo conocen, hemos predicado y enseñado todo sobre él, sobre Daniel. Daniel le dijeron: si adoras, vas a ser llevado a la fosa con los leones. Si no le pides permiso al rey para orar. Y él dijo: la verdad es que yo puedo, y comenzó a orar. Igual le sucedió a los otros 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron una frase: somos servidores de Jehová, el Dios del cielo. Si Él nos quiere librar, nos va a librar. Y si no nos quiere librar, moriremos, punto. Vea qué carácter. No importa, haré lo que es la voluntad de Dios. Es decir, una persona con temple, una persona con autoridad, una persona con un carácter bien definido. Si es necesario morir, pues moriré. El otro es una mujer, o la otra es una mujer, Ruth. Ruth era pagana. Ruth adoraba a otros dioses, pertenecía a otra nación que odiaba a Israel, pero se casó con un israelita. Su suegra era israelita, su suegro era israelita, y ella decidió regresar a donde Israel estaba, olvidándose de sus dioses, de sus prácticas, de la oportunidad de hacer otra vez familia allá. No, se regresa con su suegra, que viene muy afectada. Se fue con una carreta y con hijos, y regresó sin carreta y con una nuera, que sí era, y la trajo para la casa. Y ahí Ruth cumple las palabras que le dijo a ella: no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje, porque yo quiero estar donde tú estés, quiero morir donde tú mueras, yo quiero que sea enterrada en donde tú seas enterrada, y yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Wow. Y por eso esta mujer es metida dentro del canon, dentro de la genealogía de Jesús. Una mujer a carta cabal. Otro personaje es David. Aunque la Biblia dice que fue como que era conforme al corazón de Dios, David era un hombre humilde. David era un hombre que de alguna manera, sabiendo que había pecado, pidió perdón a Dios y buscó compasión al Señor, a pesar de que le había fallado. A pesar de que él sabía que le había fallado, no se echó para atrás, sino que continuó. Otro ejemplo es Esther. Esther fue una mujer que participó en el primer concurso de Miss Universo y lo ganó, y como premio le dieron el trono. Se casó con el rey y fue una mujer tan linda físicamente, sabia. Pero un día le dijeron, y no sé si es su tío, hermano, no sé, la verdad es que hay una confusión de Mardoqueo, no está con certeza quién es. Mardoqueo era un familiar de ella que la crió, y cuando ella un día recibe la noticia de Mardoqueo que le dice: Amán está preparando el castigo y la muerte para Israel, y ella dijo: sí, ¿y qué? Ay, mujer, ¿no sabes que somos judías también? Y si matan en la ciudad más alejada, matan a los judíos, los matarán también aquí en la ciudad, y te matarán a ti porque eres judía. ¿Y qué quiere que haga? Habla con el rey, cuéntale lo que está pasando con Amán. Dijo: no puedo. ¿Cómo no puedo? Sí, es que yo no puedo entrar donde el rey está, a no ser que él me permita, o me permite entrar, o me llame. Bueno, vaya. Y le dice unas palabras muy sabias Mardoqueo: tú no sabes si para esta hora es que naciste. Se envalentona, toma fuerzas y le dice: yo voy a entrar,
pero vamos a pedir que todos estén en ayuno, este montón de judíos, ayunemos todos 3 días, vamos a ayunar 3 días, y si ayunamos 3 días, las cosas van a cambiar, y entonces yo entraré, y ella se envalentona, se peina, se pinta, se arregla, se acicala, y entra al patio, y cuando el rey vio a esa mujer, ese mojirón entrar, dijo, ¿quién es? Es Esther, la que fue escogida en lugar de Basti. ¡Wow! Qué linda que es, ¿verdad? Y dice, ¿quién anda ahí? Soy yo, rey. ¿Y qué pasa? Es que quería hacerte una consulta. Ella sabe que no puede ingresar hasta que él extienda el báculo. ¿Y qué es el báculo? El cetro, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Sí, bueno, digamos que en la mañana fue el cetro y en la tarde fue el báculo. Entonces se lo extiende, y cuando ella lo ve extendido, llegó y le dijo, rey, es que tengo en mi corazón una petición, que vengas a mi casa porque tengo un banquete para ti, y ahí te voy a decir lo que quiero. Pero no se venga solo, tráete a Amán contigo. Llegan a la casa, comen, y el rey dice, ahora sí, ya hemos comido, estamos llenitos, dígame qué es. Estaba angustiado el hombre. Le dice, no, mejor los invito a otra comidita mañana y les cuento mañana. Y al día siguiente vinieron los dos. Pero el rey le dice ella al rey, pero no venga solo, tráigase a Amán. Y cuando vino Amán, le dice al banquete, lo que quiero decirles es que este mal portado de Amán está haciendo una horca para matarme a mí y a mi familia, porque ha escrito y ha hecho un decreto de matar a todos los judíos. Entonces, cuando uno ve lo que ella hace, resulta que la historia dice que Esther hace la comida. Este hombre es mandado a la horca, la misma que había mandado a hacer, el mismo supermercado, y su familiar Mardoqueo fue puesto como jefe en la guardia. ¿Ve lo que resulta cuando hay una mujer con carácter? Mire, yo conozco mujeres que han sacado su familia adelante solas. No han necesitado a un vagabundo, a un borracho, a un majadero, a un drogadicto, a un adúltero para sacar a la familia adelante. No lo han necesitado. Y lo han sacado adelante, sí, con limitaciones, sí. Con muchas, sí, esas y más. Pero cuando una mujer tiene carácter, levanta y hace que se enderece todo árbol torcido. Todo árbol torcido. El último de los personajes es Pablo. Pablo, cuando fue escogido, me quedan 7 minutos y concluyo. Pablo dice en la Biblia que cuando fue enfrentado por Jesús camino a Damasco, él queda ciego. Y entonces dice que a él lo toman de la mano y lo llevan a la ciudad para que él se quede allí. A los días siguientes viene un muchacho, Ananías, y le dice, Saulo, yo me llamo Ananías, vengo a decirte que el Señor te ha escogido para ir a príncipes, a reyes, a gobernadores, a líderes, a presentar el mensaje de salvación, pero que vas a sufrir. Vas a sufrir. Eres escogido para sufrir. Y él dice, está bien. Ese es el carácter de Pablo, que luego se cumplió. Apedreado, tuvo que hacerse el muerto como un zorro, bajado por la pared de una ciudad, de una canasta, escondido debajo de unas cosas ahí para que no lo mataran. Pero aún así nunca dejó de predicar. Es más, el libro de los Hechos termina y Pablo no ha muerto. Pablo no ha muerto. Muere después de haber escrito el libro de los Hechos. Pero Pablo fue un hombre con carácter. Preguntaría a manera de cierre, ¿el Señor esperaría menos de usted que esperó de Esther? ¿O de José? ¿O de David? ¿O de Pablo? La verdad es que no. Dios espera eso y más de nosotros. Él anda buscando, dice que él anda buscando adoradores que sepan adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la Biblia.
Pero el Señor ofrece que al que desee estar en la presencia de Dios recibirá bendición. Quien tenga pureza en sus acciones va a ser bendecido. Y el que se comprometa a buscar a Dios lo va a encontrar. Pero le dejo esta pregunta nada más. Con eso concluyo. Cuando hayan pasado, si el Señor no ha venido, hayan pasado 50 años, ya nadie nos recordará. Nadie sabrá quiénes fuimos. Dentro de 50 años nadie sabrá quién fue usted ni quién fui yo. Pero seremos recordados como una generación que amó a Dios sobre todas las cosas, o una blandengue. ¿Cómo seremos conocidos? ¿Cómo seremos recordados? ¿Cómo verán a nuestras familias como, mire, que estuvieron dispuestos a entregar su vida como David o Sadrach, Mesach y Abednego? ¿O el peligro de muerte como fue para Esther? ¿O el dejar su tierra verdaderamente para irse a una tierra extraña como Ruth? ¿O como José, aceptar lo que pasó a pesar de tantos años y él decir, tantos sueños que tuve? Vi la luna y el sol que se arrodillaban, vi las espigas que se arrodillaban, vi todo lo que Dios iba a hacer. ¿Cómo nos recordarán? Póngase de pie. He escuchado gente que tiene el privilegio de ser primera generación de cristianos en Costa Rica. Hay una generación primaria en Costa Rica. Nosotros tenemos poco, realmente poco, pero al inicio del siglo pasado, en 1900 algo, es realmente cuando inicia el cristianismo en Costa Rica. Hubo tantos hombres que entregaron su vida que uno hoy los recuerda porque lo lee en la historia, en los libros de historia, lo que estos hombres y estas mujeres hicieron. Avivamientos, cambio de la sociedad, trastorno político, puestos de autoridad. Imagínense, si yo le preguntara a usted, ¿usted sabe quién trajo la educación a Costa Rica? ¿Cuál presidente? ¿Cuál ministro de educación? ¿Ustedes saben quién fue? ¿Ah? ¿Quién dijo algo? Josejo, no. No. Fue ministro de educación en Costa Rica. Estoy tratando de acordarme el nombre, tranquilos. Él se fue a Europa, se fue a Francia. El gobierno de Costa Rica lo mandó a Francia. Y estando en Francia se casó con una mujer que era maestra, Castro Madrid. Y cuando vino a Costa Rica, ella era protestante. ¿Quién trajo el ferrocarril a Costa Rica? Cristianos. ¿Quién abrió el primer banco en Costa Rica? Cristianos. El Banco Anglo en Costa Rica fue abierto por cristianos. El tren en Costa Rica fue traído por un gringo llamado Minor Keith. Entonces, cuando uno ve que la educación y todo lo que se ha dado en el país, hay una corriente evangélica, yo me pregunto, ¿estaríamos listos para dejar un legado? ¿Estaríamos listos para dejar un legado como iglesia? ¿O nos hemos convertido en una más congregación de este planeta? El Señor anda buscando hombres y mujeres con carácter que quieran hacer valer el ser hijos de Él. Oramos. Señor, muchas gracias te doy esta mañana, esta noche, Señor, por tantas cosas que nos permites ver y vivir. Pero, Señor, nosotros tenemos que dejar una historia. Tal vez somos la primera generación, o algunos de aquí la primera generación, si sus papás eran católicos, romanos, y ellos son los primeros evangélicos. Padre, que esta semilla que está dejando para sus hijos haga que haya más cristianos evangélicos en su historia, y que recuerden a esa tía, a esa mamá, a esa abuela como aquella que les sembró el mensaje de salvación en sus corazones. Señor, hoy nosotros venimos ante ti porque
anda buscando gente que tenga carácter. Y queremos, Señor, pararnos en la brecha como personas que queremos aprender a tener carácter. Carácter de un hijo de ti, Señor, que te busque en todos tus caminos. Padre, ahora envío a tus hijos a casa. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga hablando. Que la gracia tuya no se detenga, sino, Señor, que traiga sobre nuestra vida la presencia y la vida misma del Hijo del Hombre sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo esto. Amén. Amén y amén. Mis amados, Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.